¿Por qué un profeta se atrevería a cuestionar a Dios, enfrentando el silencio y las respuestas más desconcertantes? Habacuc no era un hombre cualquiera, era alguien que se atrevió a desafiar, con reverencia, al Creador del universo. Su historia es un viaje profundo, desde la desesperación hasta la confianza absoluta en un plan eterno, lleno de misterios que todavía hoy nos inspiran. ¿Qué significa realmente, el justo vivirá por fe? Y cómo esta simple frase conecta el pasado, el presente y nuestro destino eterno. Quédate hasta el final y descubre el secreto oculto detrás de este mensaje que cambió la historia. Si este tema te intriga, suscríbete ahora, comparte este vídeo y acompáñanos mientras desentrañamos las verdades más impactantes que Habacuc dejó como legado. Te prometo que no querrás perdértelo. Habacuc vivía en tiempos turbulentos, una época donde la esperanza parecía haberse evaporado entre las grietas de un pueblo quebrantado. Judá, una nación una vez floreciente bajo la ley de Dios, estaba ahora sumida en el caos. La amenaza babilónica se cernía como una sombra ineludible, sus ejércitos avanzaban, conquistando y devastando reinos vecinos. Los rumores de su brutalidad viajaban más rápido que sus tropas, sembrando miedo y desconcierto. Los corazones de los hombres temblaban, no solo por el inminente peligro externo, sino también por la decadencia interna que había corroído el espíritu de su nación. El profeta Habacuc, un hombre reservado, pero profundamente observador, veía esta decadencia con dolor. Desde su hogar humilde, en un rincón tranquilo de Judá, escuchaba los lamentos de las viudas, veía a los niños hambrientos deambulando por las calles, y era testigo de cómo los jueces aceptaban sobornos a cambio de torcer la justicia. La corrupción se había convertido en una norma aceptada, y los líderes del pueblo cerraban los ojos ante el sufrimiento de los más vulnerables. Habacuc no era un profeta común, no tenía el tono severo de Isaías ni la osadía de Elías. Su enfoque era diferente, introspectivo, cuestionador, incluso filosófico. Se preguntaba constantemente por qué Dios, quien había prometido ser un protector para su pueblo, parecía ausente. ¿Acaso el Dios que había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa y brazo extendido ahora observaba en silencio mientras su pueblo sufría? Una noche, al caer el sol sobre las colinas de Judá, Habacuc salió a caminar por un sendero que bordeaba su aldea. El aire fresco llenaba sus pulmones, pero no lograba calmar su espíritu inquieto. Miraba al cielo estrellado y pensaba en las promesas de Dios a Abraham, una descendencia innumerable, una tierra donde fluiría leche y miel. Sin embargo, lo que veía ahora era un pueblo dividido, plagado de conflictos internos y al borde de ser aplastado por un imperio extranjero. Habacuc cayó de rodillas en una ladera cubierta de hierba. La tierra estaba fría, pero su corazón ardía con un fuego de incertidumbre. Alzó su voz en oración, pero no fue una oración típica, sino un clamor cargado de dudas. Señor, ¿por qué permites tanta maldad? ¿Por qué te mantienes en silencio mientras el justo sufre y el impío prospera? ¿Hasta cuándo clamaré por ayuda y tú no escucharás? Su voz resonó en el valle, mezclándose con el suave susurro del viento. Habacuc esperaba alguna señal, un indicio de que su clamor no caía en oídos sordos, pero solo el silencio le respondió. ¿Acaso era pecado cuestionar al Creador? En su interior, luchaba con una mezcla de reverencia y frustración. Él sabía que Dios era justo y bueno, pero el mundo a su alrededor contaba una historia diferente. ¿Podría haber algo más allá de lo que sus ojos podían ver? ¿Un propósito mayor que él aún no comprendía? Mientras se levantaba, su mirada se posó en las luces distantes de Jerusalén, donde el templo aún se alzaba como un recordatorio del pacto de Dios con Israel. En su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Quizás sus preguntas, aunque cargadas de dolor,
Eran el comienzo de un diálogo más profundo con Dios. Quizás su papel como profeta no era solo denunciar, sino buscar entender el propósito divino detrás de los acontecimientos. Esta primera noche de cuestionamientos no sería la última. Habacuc, un hombre común en un mundo convulso, estaba por embarcarse en un viaje espiritual que no solo transformaría su visión del mundo, sino también el entendimiento de generaciones futuras sobre cómo acercarse a Dios en medio de la confusión. El amanecer llegó con una quietud inquietante. Habacuc, sentado junto a una pequeña fuente en las afueras de su aldea, observaba cómo los primeros rayos del sol acariciaban la tierra de Judá. Parecía que la creación entera despertaba en armonía, pero su alma seguía cargada de preguntas sin respuesta. Había clamado a Dios la noche anterior, había desnudado su corazón en un clamor sincero, pero todo lo que recibió a cambio fue un eco vacío. Los días se convirtieron en semanas, y la respuesta de Dios nunca llegó. Mientras tanto, las noticias de más invasiones babilónicas comenzaban a extenderse. Ciudades vecinas eran reducidas a escombros, los soldados enemigos avanzaban como una plaga incontrolable. En las calles de Judá, el miedo se entrelazaba con la desesperación. Los mercados estaban vacíos, las sinagogas en silencio, y las familias cerraban sus puertas, temerosas de lo que podía venir. Habacuc observaba todo esto con ojos entristecidos, pero también con una creciente frustración. Como profeta, su deber era hablar en nombre de Dios, llevar un mensaje de guía y esperanza al pueblo. Sin embargo, ¿cómo podía alentar espiritualmente si él mismo se sentía abandonado? Las palabras de Dios, su fuente de fortaleza, parecían haber sido arrebatadas. En su interior, una batalla entre la fe y la duda se libraba sin tregua. En esos momentos de incertidumbre, Habacuc recurría a reflexionar sobre los pilares de su fe. Recordó cómo, de joven, había sentido el llamado de Dios por primera vez. Fue durante una sequía devastadora, cuando los campos de su pueblo estaban secos y la vida parecía haberse detenido. Entonces, con una fe casi infantil, había orado por lluvia, y, contra toda probabilidad, el cielo se abrió. Fue en ese momento cuando sintió, por primera vez, que Dios estaba cerca, que respondía al clamor de los que lo buscaban sinceramente. Pero ahora, años después, esa cercanía se sentía como un eco distante. Mientras las preguntas lo consumían, Habacuc decidió aislarse. Subió a una colina solitaria, donde había un viejo olivo que ofrecía sombra. Allí, en la soledad, trató de ordenar sus pensamientos. ¿He fallado en algo?, se preguntaba. ¿O mi fe no es suficiente? ¿Por qué Dios calla cuando más lo necesitamos? Era una pregunta que no solo lo angustiaba a él, sino también al pueblo, que buscaba en él respuestas y dirección. Habacuc sabía que el pueblo estaba al borde de la desesperación. Los líderes religiosos parecían más preocupados por preservar su posición que por el bienestar de la nación. Algunos habían comenzado a dudar de Dios por completo, mientras que otros se entregaban a prácticas paganas, pensando que tal vez otros dioses podrían protegerlos de Babilonia. ¿Cómo podía Habacuc, en medio de este caos, decirles que confiaran en un Dios que parecía guardar silencio? En la cima de la colina, el profeta cerró los ojos y permitió que los recuerdos inundaran su mente. Se recordó a sí mismo que la relación con Dios no siempre había sido clara ni fácil. Había momentos en los que la respuesta divina llegaba en formas inesperadas. Y en otros, solo se revelaba con el tiempo. Habacuc había aprendido que el silencio de Dios no siempre significaba ausencia, pero esa lección era difícil de aceptar ahora que las circunstancias eran tan sombrías. En medio de sus reflexiones, un pensamiento emergió con fuerza. Tal vez el silencio también era una respuesta. Tal vez Dios estaba esperando que su pueblo, y especialmente él, como profeta, aprendieran algo más profundo que las palabras podrían enseñar.
¿Pero qué? ¿Qué propósito podría haber en este vacío abrumador? Habacuc, decidido a no rendirse, volvió a orar. No era una oración de exigencia, sino una de humilde reconocimiento. Señor, no entiendo tus caminos, no entiendo por qué callas en este momento de necesidad, pero te buscaré, aunque me cueste, te buscaré porque creo en quién eres, aunque ahora no lo vea claramente. El sol comenzaba a ocultarse cuando Habacuc descendió de la colina. Sabía que no podía ofrecer al pueblo las respuestas que tanto anhelaban, pero también sabía que su tarea no era solo dar respuestas, sino guiar hacia la fe, incluso en medio de la incertidumbre. Al llegar al pueblo, reunió a un pequeño grupo de personas, quienes lo miraban con ojos llenos de preguntas. No les prometió soluciones rápidas ni milagros inmediatos. En cambio, los animó a esperar juntos, a confiar en que Dios aún estaba presente, aunque no lo sintieran. El cielo estaba en calma aquella noche cuando finalmente llegó la respuesta que Habacuc había esperado con tanto fervor. No fue un trueno ni un temblor de tierra, sino una revelación interna, un susurro divino que resonaba profundamente en su alma. Dios habló, y lo que dijo dejó al profeta tan sorprendido como turbado. Voy a obrar en tus días algo que no creerías aunque te lo contaran. Estoy levantando a los babilonios, ese pueblo cruel y despiadado, como instrumento de mi juicio contra Judá. Habacuc se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Babilonia, un imperio conocido por su brutalidad, era el enemigo más temido de todas las naciones vecinas. Su avance era imparable, sus conquistas dejaban un rastro de destrucción y muerte. ¿Cómo podía Dios, el Dios de la justicia y la misericordia, permitir que una nación tan corrupta fuera el medio para castigar a su propio pueblo? El profeta se levantó lentamente, con el corazón palpitando de incredulidad y confusión. Señor, dijo con voz temblorosa, ¿puedes permitir esto? Ellos son peores que nosotros. ¿Cómo puedes usar a un pueblo tan perverso para castigar nuestras faltas? ¿Es esto justicia? ¿Acaso tus ojos no son demasiado puros para tolerar la maldad? ¿Por qué permaneces callado mientras los impíos devoran a los más justos que ellos? Era un momento cargado de tensión, un debate directo entre el Creador y su creación. Habacuc no podía evitar expresar su desconcierto. Para él, este plan no tenía sentido. Judá estaba lejos de ser perfecta. Sí, pero Babilonia era una fuerza de maldad incomparable. El profeta sentía que esta decisión iba en contra del carácter mismo de Dios. Un Dios que ama la justicia y aborrece la iniquidad. Sin embargo, Dios no se ofendió con acento agudo ante las preguntas de Habacuc. En lugar de ello, le respondió con claridad y firmeza, revelando un aspecto de su plan que el profeta no había considerado. Sí, los babilonios serán el instrumento de mi juicio sobre Judá, pero no se librarán de su propia condena. Su orgullo, su crueldad y su idolatría también serán castigados. Yo soy soberano, y mi justicia no tiene frontera ni limitaciones. Habacuc se sentó sobre una roca cercana, intentando comprender las palabras de Dios. Había una tensión palpable entre la soberanía divina y la justicia que los humanos podían percibir. Para Habacuc, la idea de que Dios usara el mal para cumplir un propósito bueno era difícil de aceptar. ¿Cómo podía un plan que involucraba tanta destrucción ser parte de la voluntad de un Dios justo? Mientras meditaba en esto, una verdad comenzó a emerger en su mente. Dios no solo estaba disciplinando a Judá, estaba revelando algo más profundo. Su soberanía trasciende las limitaciones humanas, Él no opera según los estándares del hombre. Ni su justicia puede ser medida por criterios humanos. Habacuc se dio cuenta de que estaba juzgando desde una perspectiva limitada, incapaz de ver el panorama completo. Pero Señor, insistió, si tú eres tan poderoso, ¿por qué no eliges un método diferente? ¿Por qué no corriges a tu pueblo de una manera menos dolorosa?
¿Acaso no hay otra forma? Dios, en su infinita paciencia, le dio una respuesta que resonaría a través de los siglos: el justo vivirá por su fe. Fue un recordatorio de que la fe no se trata de entender completamente los caminos de Dios, sino de confiar en su carácter, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. Habacuc debía aprender que la fe es la base para navegar los momentos más oscuros. Cuando todo lo demás parece fallar, el profeta permaneció en silencio por un largo rato. Las palabras de Dios eran un desafío a su comprensión, pero también un llamado a confiar en algo más grande que su propio entendimiento. Babilonia representaba el caos y la injusticia, pero, en el gran esquema de las cosas, incluso ellos estaban bajo el control de Dios. Mientras descendía de la colina, Habacuc sabía que las respuestas que había recibido no borrarían el dolor que estaba por venir, pero le dieron una nueva perspectiva. No tenía que tener todas las respuestas, solo debía aferrarse a la verdad de que Dios estaba en control, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido que los planes de Dios no tienen sentido desde tu punto de vista? ¿Cómo manejas la tensión entre confiar en su soberanía y cuestionar lo que no comprendes? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia. La fe puede ser un camino complicado, pero juntos podemos aprender de historias como la de Habacuc. Las noches en Judá eran frías, pero esa noche en particular, Habacuc sintió una inquietud diferente, como si el aire mismo estuviera cargado de un significado que aún no comprendía. Había decidido volver a su lugar de oración, una colina solitaria donde podía ver las estrellas brillar con intensidad sobre el oscuro lienzo del cielo. Allí, con el corazón aún perturbado por las palabras de Dios, clamó nuevamente, buscando más claridad: Señor, aunque acepto que tus caminos son más altos que los míos, mi alma sigue inquieta. Muéstrame algo que traiga paz a mi espíritu y esperanza a mi pueblo. ¿Hay alguna redención al final de este camino de juicio? De repente, una visión se desplegó ante él, como si el cielo hubiera sido rasgado y se le permitiera mirar más allá de la realidad terrenal. No era un sueño ni una ilusión, era una revelación directa. Un cuadro vívido y lleno de significado. Habacuc vio a Babilonia en todo su esplendor, sus grandes muros y palacios relucientes bajo el sol. Sin embargo, la visión no glorificaba su poder, al contrario, mostraba cómo este imperio caería por su arrogancia y maldad. Los reyes de Babilonia eran como bestias devoradoras, acumulando riquezas y destruyendo pueblos, pero su fin llegaría de manera súbita y absoluta. Escribe esta visión, le dijo una voz profunda, clara y cargada de autoridad. Graba en tablas, para que quien la lea corra a proclamarla. Aunque tarde en cumplirse, sin duda llegará. Mi justicia no será detenida. La profecía contenía más que solo juicio, hablaba de esperanza. Habacuc vio cómo, después de la caída de Babilonia, surgiría un tiempo en que la justicia de Dios sería establecida plenamente. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Decía la voz. Habacuc quedó atónito, pues no solo se le mostraba el fin de la opresión, sino también un futuro donde la paz y la justicia prevalecerían. Pero la visión también planteaba un desafío. Habacuc no veía un camino claro hacia ese futuro prometido. Lo que contemplaba era fragmentado, enigmático, como piezas de un rompecabezas que no lograba ensamblar completamente. ¿Cuánto tiempo tardará esto, Señor?, preguntó en voz baja, pero no recibió una respuesta inmediata. En lugar de eso, un mensaje profundo resonó en su espíritu: el justo vivirá por su fe. Estas palabras eran como un ancla para su alma, pero también un desafío para su mente. Habacuc sabía que vivir por fe no significaba entender todo, sino confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Sin embargo, eso no lo hacía más fácil. La visión era poderosa,
pero no cambiaba el hecho de que Babilonia aún era una amenaza inminente, y que el pueblo de Judá seguía perdido en su pecado. El profeta regresó a su pueblo con las tablas en las manos, inscribiendo cuidadosamente lo que había visto. Las palabras se grababan con precisión, pero también con el peso de saber que no serían entendidas de inmediato. Habacuc sabía que esta visión no era solo para su generación, sino para las futuras, aquellas que también enfrentarían momentos de incertidumbre y se preguntarían si Dios realmente estaba en control. Al compartir la visión, encontró resistencia. Algunos lo acusaron de traer mensajes oscuros en lugar de soluciones inmediatas, otros simplemente lo ignoraron, demasiado consumidos por sus propios miedos. Sin embargo, Habacuc sabía que su deber no era convencer, sino proclamar. La esperanza estaba en la promesa de que, aunque la justicia divina parecía demorada, su cumplimiento era seguro. La lucha interna del profeta continuaba. La idea de vivir por fe era más fácil de aceptar en teoría que en la práctica. ¿Cómo confiar plenamente cuando la realidad parecía tan sombría? Aún así, Habacuc encontró consuelo en el hecho de que Dios no le pedía que entendiera todo, sino que siguiera caminando en fe. Esa noche, mientras se sentaba al calor de un fuego tenue, recordó las palabras de la visión: la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Cerró los ojos, permitiendo que esas palabras impregnaran su corazón. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero sabía que las promesas de Dios eran inquebrantables. El sol apenas despuntaba sobre las colinas de Judá cuando Habacuc se encontró reflexionando profundamente. La visión que había recibido seguía viva en su mente, pero su significado no dejaba de ser un enigma. En muchos aspectos, había comenzado a aceptar una verdad difícil de asimilar: no todas las respuestas llegarían en su tiempo. Algunos propósitos de Dios se desplegarían lentamente, más allá de su vida, quizás incluso más allá de su comprensión terrenal. Habacuc no podía evitar preguntarse: ¿por qué Dios permite que tantas cosas permanezcan ocultas? ¿Por qué no das claridad ahora? Señor, si tan solo pudiera entender completamente tu plan, quizás sería más fácil soportar todo esto, murmuraba mientras recorría los caminos polvorientos de su pueblo. Pero incluso mientras expresaba estas dudas, sabía que la fe genuina no dependía de ver la imagen completa, sino de confiar en quien la diseña. La fe, pensó Habacuc, era más pesada de lo que muchos imaginaban. No era una carga ligera que se llevaba sin esfuerzo, era un peso que moldeaba el carácter y desafiaba la resistencia. En su lucha interna, encontró consuelo en recordar los ejemplos de aquellos que lo habían precedido en el camino de la fe. Pensó en Noé, quien construyó un arca durante años basándose únicamente en la palabra de Dios. Mientras los demás se burlaban de él, Noé no sabía cuándo llegaría el diluvio, ni siquiera cómo sería, pero actuó en obediencia porque confiaba en quien le había hablado. Luego vino a su mente Abraham, el padre de la fe, quien dejó su tierra natal sin un destino claro, siguiendo una promesa que parecía imposible. ¿Acaso no tuvo Abraham sus momentos de incertidumbre, cuando miraba las estrellas y se preguntaba cómo una descendencia innumerable podría venir de él? ¿Un anciano sin hijos? Y aún así, Abraham creyó, y su fe fue contada como justicia. Habacuc también recordó a José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado en prisión durante años. Sin embargo, al final, José vio cómo Dios usó cada momento oscuro para cumplir un propósito mayor, preservando a su familia y salvando a Egipto de la hambruna. ¿Podría ser que Habacuc estuviera viviendo un capítulo intermedio de una historia que aún no entendía? Estas historias no solo le daban perspectiva, también lo confrontaban. Habacuc se dio cuenta de que confiar en Dios no significaba simplemente esperar respuestas, sino también caminar en obediencia.
Mientras tanto, la fe no eliminaba la incertidumbre, más bien, ofrecía una manera de atravesarla con esperanza. Sin embargo, la lucha interna del profeta no desapareció por completo. Habacuc seguía siendo humano, con miedos, dudas y emociones que no podía negar. Había momentos en los que se sentía atrapado entre dos realidades, la promesa de un futuro de justicia divina y la realidad presente de caos y sufrimiento. En esos momentos, su oración se convertía en su refugio. Señor, oró una noche, me pides que viva por fe, pero debo admitir que hay días en los que mi fe se siente débil. Ayúdame a sostenerme en ti, incluso cuando mis fuerzas flaquean. Enséñame a confiar no solo en lo que haces, sino en quién eres. Habacuc también pensó en su responsabilidad como profeta. Su lucha personal con la fe no podía ser un obstáculo para liderar a su pueblo espiritualmente. Si bien no tenía todas las respuestas, podía compartir lo que sí sabía, que Dios era fiel, justo y soberano, aunque sus caminos fueran incomprensibles. Decidió comenzar a enseñar estas verdades al pueblo, usando las historias de los grandes hombres y mujeres de la fe como ejemplos. El profeta reunió a un pequeño grupo en el mercado al día siguiente. Con un tono firme, pero lleno de compasión, les habló de Noé, Abraham, José y otros. Ellos no vieron el final desde el principio. Dijo, ellos caminaron en la oscuridad, confiando en la luz de la promesa divina. Nosotros debemos hacer lo mismo. Habacuc notó que algunos asentían con lágrimas en los ojos, mientras que otros seguían luchando por aceptar estas palabras. Pero no esperaba resultados inmediatos. Sabía que sembrar fe en corazones desilusionados era un proceso lento. Esa noche, mientras escribía en sus tablas la visión, reflexionó sobre lo aprendido en su propia experiencia. Vivir por fe significaba abrazar la tensión entre el ya y el todavía no. Significaba confiar no solo en el destino final, sino en cada paso del camino, incluso si el sendero parecía incierto. El amanecer rompió la oscuridad con una luz tenue, iluminando el rincón donde Habacuc había pasado gran parte de la noche en oración. Sus dudas aún estaban allí, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. La fe que había luchado por sostener ahora florecía como un bálsamo para su espíritu. En lugar de respuestas definitivas, lo que había encontrado era algo más poderoso, una confianza renovada en la soberanía y bondad de Dios. Con una pluma de caña en mano y una tabla de madera frente a él, Habacuc comenzó a escribir lo que brotaba de lo más profundo de su alma. No eran preguntas ni quejas, sino un cántico, un poema que mezclaba reverencia y esperanza. Las palabras que escribió resonarían a lo largo de los siglos, capturando su transformación interna y el mensaje de fe que ahora ardía en su corazón. Señor, he oído hablar de tu fama, tus obras. Señor, me dejan asombrado. Hazlas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, recuerda tu misericordia. Estas primeras líneas eran un eco de su nueva perspectiva. Habacuc reconocía que Dios había actuado poderosamente en el pasado, y aunque el juicio estaba por venir, confiaba en que su misericordia no fallaría. Cada palabra que escribía era un reflejo de su fe renovada. Una fe que no dependía de las circunstancias, sino de la seguridad de que Dios estaba obrando en su tiempo perfecto. A medida que el cántico avanzaba, las imágenes poéticas se volvían vívidas y majestuosas. Habacuc describía a Dios como un guerrero victorioso, su gloria cubriendo los cielos y su alabanza llenando la tierra. Había truenos, relámpagos y un poder que hacía temblar a las naciones. Estas metáforas no solo hablaban del poder de Dios, sino de su capacidad para traer justicia en medio del caos. Detuviste el avance del río, las montañas te vieron y temblaron. El sol y la luna se detuvieron en su lugar ante el fulgor de tus flechas que volaron. Habacuc no solo estaba escribiendo un poema,
Estaba componiendo un himno que encapsulaba el carácter de Dios. Su enfoque ya no estaba en las circunstancias presentes, sino en el Dios eterno que gobierna sobre ellas. En sus palabras, no había resignación, sino una fe activa y expectante. El punto culminante del cántico llegó al final, cuando Habacuc proclamó una declaración que trascendía las circunstancias más sombrías, aunque la higuera no florezca, ni haya uvas en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque no haya ovejas en el corral, ni ganado en los establos, aún así me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios mi Salvador. Este pasaje era el clímax de su transformación. Habacuc reconocía que su confianza en Dios no dependía de las bendiciones visibles, sino de la seguridad de que Dios era su fortaleza, su roca, su Salvador. La fe del profeta había alcanzado una madurez que no necesitaba explicaciones ni garantías terrenales. Cuando el cántico estuvo completo, Habacuc se lo llevó a los líderes religiosos del pueblo. Lo presentó como una oración colectiva, algo que el pueblo podía cantar para recordar la grandeza de Dios y renovar su esperanza en medio del juicio inminente. Este cántico, dijo Habacuc, es para que recordemos que nuestro Dios nunca nos ha abandonado. Aunque enfrentemos días oscuros, su luz siempre brillará. El cántico pronto se convirtió en un elemento central de la vida espiritual del pueblo. Las familias lo recitaban en sus hogares, los sacerdotes lo entonaban en las sinagogas, y los niños lo memorizaban. La fidelidad de Dios no solo era un himno para Judá, sino un mensaje de esperanza que perduraría a través de las generaciones. Siglos después, estas palabras inspirarían y confortarían a todo aquel que buscara confiar en Dios en medio de la incertidumbre. El cántico de Habacuc se convertiría en un testimonio eterno de que, aunque el mundo tiemble, aquellos que viven por fe encontrarán en Dios su alegría y fortaleza. Habacuc descendió de la colina con una claridad renovada, pero también con un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que no podía guardar para sí mismo la visión ni el cántico que Dios le había inspirado. Su llamado como profeta no era solo recibir revelaciones, sino también compartirlas con el pueblo, incluso si eso significaba enfrentar rechazo o incomprensión. Con determinación, se dirigió al centro del pueblo, donde los ancianos y los líderes religiosos solían reunirse. Escuchen, comenzó Habacuc, su voz resonando con una mezcla de autoridad y compasión. Dios no nos ha abandonado. Aunque enfrentamos tiempos difíciles, su justicia prevalecerá. La visión que he recibido es clara: Babilonia caerá, y el Señor traerá justicia sobre ellos. Pero ahora, más que nunca, debemos vivir por fe, confiando en que el Dios que ha obrado en el pasado sigue siendo fiel. Al principio, algunos en el grupo parecían interesados. Habacuc compartió el cántico que había escrito, recitando las palabras que hablaban de regocijarse en Dios, incluso en medio de la adversidad. Pero mientras hablaba, comenzó a notar miradas de escepticismo. Uno de los líderes se levantó, interrumpiéndolo: tus palabras son hermosas, pero ¿de qué sirven ahora? Decir que debemos esperar y tener fe es fácil para ti, pero nosotros necesitamos acción, no poesía. Babilonia no se detendrá con cánticos. El comentario resonó entre la multitud, y otros comenzaron a murmurar. Habacuc sintió el peso de su oposición, pero no se dejó intimidar. ¿Creen que no entiendo su dolor?, replicó con firmeza. Yo también he clamado a Dios. He llorado por las injusticias que vemos. Pero la respuesta que he recibido no es la que esperábamos. Es un llamado a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no comprendemos sus caminos. Habacuc sabía que su mensaje podía ser mal interpretado como resignación, pero no era así. La fe que él proclamaba no era pasiva, era una espera activa. Una elección diaria de caminar en obediencia a pesar de las circunstancias.
Vivir por fe no significa cruzarse de brazos. Explicó, significa mantenernos firmes, resistir la tentación de abandonar a Dios, y, sobre todo, aferrarnos a la esperanza de que su plan se cumplirá. Para fortalecer su mensaje, Habacuc les recordó historias de otros justos que habían vivido por fe. Habló de Jeremías, quien, a pesar de ser perseguido, continuó proclamando la palabra de Dios con valentía. ¿Recuerdan cómo fue encarcelado y arrojado a un pozo? Sin embargo, no dejó de confiar en que Dios cumpliría su propósito, incluso cuando todo parecía perdido. También mencionó a Moisés, quien soportó la rebelión y la incredulidad de los israelitas mientras los guiaba por el desierto. Moisés no vio la tierra prometida, dijo Habacuc, pero su fe en las promesas de Dios nunca flaqueó. El profeta incluso trajo a colación a Job, quien, en medio de su sufrimiento, dijo, aunque me mate, en él esperaré. Habacuc usaba estas historias para mostrar que la fe no elimina el dolor ni las dudas, pero da fuerza para perseverar. A pesar de sus esfuerzos, algunos se alejaron, murmurando que el profeta estaba desconectado de la realidad. Hablar de fe no detendrá a Babilonia, dijo uno de ellos con desprecio. Habacuc sintió un momento de desánimo, pero recordó que su tarea no era convencer a todos, sino ser fiel al mensaje que Dios le había confiado. Por otro lado, hubo quienes se quedaron, conmovidos por sus palabras. Un hombre mayor, con lágrimas en los ojos, se acercó al profeta y le dijo, Habacuc, he vivido lo suficiente para saber que las palabras que has hablado son ciertas. Dios no nos ha fallado antes, y no lo hará ahora. Seguiré recordando tu cántico en mi corazón. El profeta continuó compartiendo su mensaje los días siguientes, plantando semillas de esperanza en medio de la incertidumbre. Habacuc entendía que la espera activa era un acto de fe en sí mismo. Cada día que el pueblo elegía no rendirse al miedo ni a la desesperación era un testimonio de que confiaban en algo mayor que ellos mismos. Esa noche, mientras escribía en sus tablillas, Habacuc reflexionó sobre su papel como profeta. Había aprendido que el sufrimiento era una parte inevitable del llamado, pero también una herramienta que Dios usaba para profundizar la fe. Señor, oró, no permitas que mi corazón se desvíe, incluso cuando enfrente oposición, que mi vida sea un testimonio de que tú eres digno de confianza. La llegada de los babilonios fue como un viento oscuro que descendió sobre Judá, trayendo consigo destrucción y terror. Los rumores de su avance se confirmaron cuando los centinelas en las murallas comenzaron a gritar, alarmados. Desde las colinas, Habacuc observó cómo columnas de humo ascendían al cielo desde las ciudades vecinas, señalando la caída de otras comunidades a manos de los invasores. La profecía que había recibido se estaba cumpliendo ante sus propios ojos. Y aunque sabía que era parte del plan de Dios, no dejaba de ser doloroso. El caos reinaba en Judá. Los babilonios, con su maquinaria de guerra implacable, rompieron las murallas, saquearon las aldeas y se llevaron cautivos a los hombres más fuertes y a las mujeres jóvenes. Las calles que antes estaban llenas de niños jugando y comerciantes vendiendo sus productos ahora estaban desiertas, cubiertas de escombros y cenizas. Habacuc caminaba por el pueblo, viendo los rostros de los pocos que quedaban, ancianos que no pudieron huir, madres que lloraban la pérdida de sus hijos, y hombres que miraban al vacío, desprovistos de toda esperanza. El profeta sentía el peso de todo esto, como si cada grito, cada lágrima, fuera una carga adicional en su alma. Señor, oró con el corazón quebrantado. Esto es lo que habías anunciado. Sé que esto debía suceder, pero mi corazón se estremece al verlo. ¿Por qué el juicio debe ser tan severo? ¿Dónde está tu misericordia en medio de esta devastación? Habacuc, sin embargo, no podía ignorar lo que también sabía en lo profundo de su ser, este juicio, aunque devastador,
no era el final. Los babilonios, en su arrogancia, podían creer que su victoria era absoluta. Pero el profeta recordaba las palabras de la visión: su caída sería inevitable. La soberbia de Babilonia sería su ruina. Y Dios demostraría que ningún poder humano, por grande que parezca, puede escapar a su justicia eterna. Los juicios de los hombres son temporales, reflexionó Habacuc mientras miraba las ruinas. Pueden causar dolor y destrucción, pero no son finales. Dios es eterno, y su justicia trasciende este momento de sufrimiento. Lo que ahora parece oscuro será iluminado por su plan redentor. En medio de la desolación, Habacuc comenzó a ver señales de esperanza. Era como si Dios, a pesar del juicio, estuviera dejando pequeños indicios de su misericordia. Algunos sobrevivientes encontraron refugio en cuevas cercanas, mientras otros comenzaron a reconstruir pequeñas partes de sus hogares. Había quienes, al recordar el cántico de confianza que el profeta había compartido, empezaban a orar nuevamente, buscando a Dios en medio de su dolor. Una noche, mientras descansaba en una choza derruida, Habacuc recordó la promesa que había visto en su visión: la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Esa promesa era como una chispa que se negaba a apagarse, incluso en la oscuridad de la devastación. Habacuc comprendió que el sufrimiento actual era parte de un proceso más grande, un camino hacia la redención que Dios ya había trazado. El profeta comenzó a hablar nuevamente al pueblo, pero esta vez no solo como un mensajero de juicio, sino como un heraldo de esperanza. Sí, Babilonia ha llegado, decía, y nuestro pecado nos ha traído hasta este punto. Pero no olviden esto: Dios no ha terminado con nosotros. Su justicia no solo corrige, también restaura. Manténganse firmes, porque la redención vendrá, y su gloria será conocida por todas las naciones. Las palabras de Habacuc resonaron entre aquellos que aún podían escuchar. Algunos empezaron a encontrar consuelo en la idea de que su sufrimiento tenía un propósito mayor, aunque no podían verlo completamente. Otros se aferraron a la promesa de que el dominio de Babilonia sería temporal, y que Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. Esa misma noche, Habacuc se sentó a escribir nuevamente. Esta vez no era un cántico ni una profecía, sino una oración personal. Señor, escribió, enséñame a ver tu luz incluso en medio de la oscuridad. Ayúdame a recordar que tus planes son eternos, y que ningún juicio humano puede detener tu propósito. Que mi vida sea una pequeña chispa de esperanza para quienes aún no ven el amanecer de tu redención. Habacuc se encontraba en una profunda meditación cuando llegó una revelación final que iluminó todo lo que hasta entonces había visto. No fue un evento espectacular ni una visión cargada de imágenes impactantes, sino un susurro claro y persistente en su espíritu, como si Dios estuviera tomando todos los fragmentos dispersos de su experiencia y ensamblándolos en una verdad contundente. La justicia de Dios no solo era correctiva, como lo había visto en el juicio sobre Judá y Babilonia, era también redentora, destinada no solo a exponer el pecado, sino a abrir el camino para la restauración de su pueblo y la reconciliación de toda la humanidad con él. Este pensamiento estremeció al profeta, pues significaba que el sufrimiento presente no era el final, sino el preludio de un propósito más grande. Dios está obrando algo más profundo, murmuró Habacuc mientras miraba las estrellas en el cielo nocturno. No solo corrige nuestros caminos, sino que prepara el terreno para algo eterno, algo que trasciende nuestras circunstancias actuales. Mientras reflexionaba, entendió que su papel como profeta no era solo advertir o consolar, sino también señalar hacia un futuro glorioso. La revelación se profundizó al recordarle la promesa de que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Este no era solo un mensaje para Judá, sino para toda la humanidad.
Habacuc comprendió que las obras de Dios no estaban confinadas a su generación y a su pueblo, apuntaban hacia un Mesías que traería la salvación definitiva y establecería un reino eterno donde la justicia, la paz y la gloria de Dios serían plenas. Este entendimiento llevó al profeta a una nueva dimensión de fe. Hasta entonces, Habacuc había luchado con preguntas y dudas, atado a lo que podía ver o experimentar. Pero ahora comprendía que la fe verdadera no se ancla en las circunstancias temporales, sino en la naturaleza eterna y redentora de Dios. Las palabras, "el justo vivirá por fe", resonaron con una fuerza renovada en su corazón. No era solo una exhortación, sino una invitación a vivir confiando en la bondad de Dios, incluso cuando los caminos parecieran oscuros. Habacuc se dio cuenta de que este mensaje no solo era para Judá, sería un mensaje eterno que trascendería su tiempo y alcanzaría incluso las generaciones futuras. Imaginó un día en que esta verdad inspiraría a hombres y mujeres en momentos de persecución, incertidumbre y prueba. Pensó en el pueblo de Dios manteniéndose firme en la promesa de un Salvador que llevaría la justicia a su plenitud. En su mente, también pudo entrever cómo este mensaje se enlazaría con las palabras de los apóstoles en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, siglos después, tomaría este mismo principio y lo proclamaría a las naciones: "El justo vivirá por fe", Romanos 1:17 de la madrugada. Sería un mensaje central en la predicación del Evangelio, recordando a todos que no somos justificados por nuestras obras, sino por confiar en Dios y en el sacrificio redentor de Jesús. Habacuc, en ese momento, entendió que su labor como profeta no era solo para su tiempo, sino que su cántico, su visión y su mensaje serían parte del gran plan de Dios para señalar a Cristo. La justicia que Judá enfrentaba, la caída de Babilonia y el sufrimiento que él había presenciado eran sombras de una redención mayor que se manifestaría en la cruz y el reino eterno del Mesías. Esa noche, escribió en sus tablillas una oración final: "Señor, ahora entiendo que tus caminos no son nuestros caminos. Tú no solo corriges, sino que redimes, no destruyes, sino que restauras, aunque yo no vea el día en que tu gloria llene toda la tierra. Confío en que tus promesas son seguras. Enséñanos, Señor, a vivir por fe, a caminar en tus sendas, incluso cuando no entendemos todo". Habacuc se levantó al amanecer con una paz que nunca había experimentado antes. No todas las respuestas habían llegado, pero eso ya no importaba. Había aprendido que el verdadero descanso se encuentra en confiar en quien sostiene el universo y cuida de su pueblo con amor eterno. Y ahora te pregunto a ti, ¿cómo te ayuda la idea de que la justicia de Dios es redentora a enfrentar tus propios desafíos? ¿Cómo te inspira el mensaje de "el justo vivirá por fe" en tu vida diaria? Escribe tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser una luz para quienes buscan esperanza y propósito en medio de sus propias luchas. Con el paso de los años, las palabras y los escritos de Habacuc comenzaron a resonar más allá de los límites de Judá. Su mensaje no se perdió en el polvo de los tiempos difíciles, sino que fue preservado, primero en las tablillas que él mismo escribió, y luego en las escrituras sagradas que generaciones posteriores leerían con asombro. El cántico de confianza que compuso se convirtió en un himno para aquellos que enfrentaban la adversidad. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue siendo fiel. El legado de Habacuc no radicó en grandes milagros ni en hazañas espectaculares, sino en la valentía de su fe y la sinceridad de su búsqueda de respuestas. Su historia se convirtió en un testimonio eterno de que es posible cuestionar a Dios con reverencia y encontrar, no necesariamente todas las respuestas, pero sí la paz que viene al confiar en Él. Su vida fue un ejemplo de que las dudas no son enemigas de la fe, sino un camino hacia una relación más profunda con el Creador.
Generaciones después, durante la opresión del pueblo judío bajo el Imperio Romano, las palabras de Habacuc volvieron a cobrar vida. Los rabinos enseñaban a sus discípulos que el justo vivirá por fe no era solo una declaración teológica, sino un llamado a la perseverancia durante la persecución. Durante la persecución de los primeros cristianos, los apóstoles encontraron en su mensaje una fuente de inspiración. Pablo, al escribir a los romanos, citó esta verdad como el corazón del Evangelio, la fe en Cristo como la única vía para la salvación y la justicia. El mensaje de Habacuc continuó siendo relevante porque hablaba a una necesidad humana universal, el anhelo de comprender el propósito detrás del sufrimiento y la lucha diaria por mantener la fe en medio de la incertidumbre. Sus palabras invitaban a las personas no solo a confiar en Dios, sino también a reconocer su propio lugar en un plan divino que trasciende el tiempo. Habacuc demostró que cuestionar a Dios no era un acto de rebelión, sino una expresión genuina de fe. Sus preguntas nacieron del deseo de comprender y acercarse más al corazón de Dios. Al hacerlo, enseñó a las generaciones futuras que Dios no teme nuestras dudas ni nuestros temores, en cambio, las usa como una oportunidad para revelarse de manera más profunda. Habacuc nos enseñó que la reverencia no significa aceptar todo pasivamente, reflexionó un maestro de la ley siglos después, sino que consiste en buscar a Dios con un corazón honesto, confiando en que Él responderá en su tiempo. Hoy, el mensaje de Habacuc sigue siendo una invitación para cada lector a enfrentar sus propias luchas con fe. Cuando las circunstancias parecen insuperables, cuando las preguntas parecen no tener respuesta, la vida de Habacuc nos recuerda que el justo vivirá, no por lo que ve ni por lo que entiende, sino por su fe en un Dios que es fiel y soberano. La invitación es clara: buscar a Dios no solo en los momentos de gozo, sino también en las temporadas de incertidumbre. Como Habacuc, podemos aprender a elevar nuestras dudas en oración, confiar en las promesas divinas y vivir con la expectativa de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. El legado de Habacuc no es solo un testimonio del pasado, sino una luz que señala hacia el futuro. Sus palabras apuntan a un día en que todas las preguntas serán respondidas, cuando la gloria de Dios llene toda la tierra y su justicia sea perfecta y visible. En ese día, los dolores temporales de este mundo serán reemplazados por la plenitud de su redención eterna. Mientras tanto, escribió un poeta por el profeta: viviremos por fe, sabiendo que las promesas de Dios son tan ciertas como el amanecer. Y ahora quiero invitarte a reflexionar: ¿qué preguntas o luchas enfrentas en este momento? ¿Cómo puedes, como Habacuc, buscar a Dios con un corazón honesto y abierto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu experiencia puede ser un testimonio de esperanza para otros que también están aprendiendo a vivir por fe. Mientras juntos miramos hacia la eternidad, donde toda lágrima será enjugada. Y así concluye la poderosa historia de Habacuc, un profeta que nos enseñó que la fe no depende de entenderlo todo, sino de confiar en el Dios que lo controla todo. Su legado sigue siendo un recordatorio de que, aunque las circunstancias sean difíciles y las respuestas parezcan lejanas, el justo vivirá por fe. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a reflexionar y compartir en los comentarios tus pensamientos. ¿Qué parte de la historia de Habacuc resonó más contigo? ¿Cómo aplicas este mensaje de fe en tu propia vida? No olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas más historias que inspiran, enseñan y transforman. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares, porque alguien más podría necesitar escuchar esta palabra hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.